¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y están viendo la segunda parte del especial de Halloween, que ya no es Halloween, de hecho, de el episodio de Ed Gein, que aquí va a estar apareciendo, no sé si aparezca, pero va a aparecer algo. Y recuerden que este imbécil se estaba quedando dormido y este otro idiota no dejaba de discutir conmigo de datos curiosos. Así que espero que les guste la segunda parte del especial de Halloween, que como les repito, ya no es Halloween. Pero espero que les esté gustando. Así que nos vemos. Mucho gusto. Besitos. Y púchale ahí. Ahora sí, ahora sin Augusta para guiarlo y anudado a un aislamiento autoimpuesto, la poca estabilidad mental que pudo haberle quedado estaba por derrumbarse. Y es en ese entonces cuando comenzaron las alucinaciones. Primero eran auditivas, escuchaba la voz de su madre dándole órdenes. Luego fueron olfativas, cuando no podía quitarse el olor a carne podrida de la nariz. Después comenzó a delirar que podía revivir a los muertos con solo la fuerza de voluntad. Y luego empezaron las visiones. Cuando caminaba por su propiedad en la noche, unos extraños... ¡A la verga! No, yo ya lo había visto. Unos extraños ruidos lo hacían voltear hacia el cielo y es cuando veía buitres, cientos de ellos postrados en la rama de los árboles, viéndolo con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Cuando no era acechado por estas aves, era acosado por la imagen de cientos de caras de mujeres que se encontraban entre las hojas secas del suelo. Y 18 meses después de la muerte de su madre, Eddie, a sus 41 años, ya comenzaba a pasar por su brote psicótico. Y sufriendo una soledad extrema, decidió hacer algo al respecto. En una de sus muchas visitas a la tumba de su madre, decidió que no podía vivir sin ella. Exhumó su cuerpo y con sus propias manos le torció el cuello hasta separar la cabeza. Sería su primera roomie. ¿Tu primera qué? Roomie. Se llevó la cabeza. A la verga. Wey, de hecho, en la serie parece que se va todo el cuerpo. Se va todo el cuerpo. Pero en la realidad es que nada más se lleva la cabeza. Dice... Madre, cabrón, o sea, güey, ¿qué tan apegado debes de estar, güey, para que vayas y digas, ¿sabes qué? Bueno, es que al tener un brote psicótico, él escuchaba voces. Son las alucinaciones que tenía. Las alucinaciones. Alucinaba con su madre que le hablaba, la veía. Y bueno, en cierto punto, hasta donde se explica la serie, la veía y en su mente era de que es que la necesito. O sea, la necesito conmigo, no sé estar solo. De hecho, gracias a que se llevó la cabeza, pudo aplacar su insoportable soledad. Pero en un momento se dio cuenta de que una sola inquilina o roomie no sería suficiente. Mientras Eddie estaba ocupado en su nuevo hobby, una serie de misteriosas desapariciones comenzaron a surgir en el pueblo. Ah, ok, ya entiendo. ¿Ok? Sí. El primero de mayo de 1947, Georgia, una niña de 8 años, desapareció en el trayecto del buzón que estaba fuera de su casa a la puerta. Quiero aclarar que en estas casas, el buzón está como en casa la verga, güey. Pues está en la banqueta, ¿no? Sí, y tu casa está casi al centro de tu terreno. O sea, sí está retirado. Sí está retirado, y en ese espacio fue donde desapareció. La única pista que se encontró fueron unas marcas de llanta de un automóvil marca Ford. Había alrededor. 5 años después, en 1952. Repito. Qué buena referencia, güey. Qué buena referencia. En 1952, Víctor, de 42 años, y su amigo Rick desaparecieron después de salir de un bar de la localidad. Y el 24 de octubre del 53, Evelyn Harlen, pendejo yo, de 15 años, fue raptada de la casa de unos vecinos a quienes le estaba cuidando a los niños. Dentro de la casa se encontraron que estaban los lentes rotos de la muchacha junto con zapatos con sangre, y sus bragas y brasieres fueron encontrados a 3 kilómetros del pueblo de La Crosse.
y unos pantalones ensangrentados de hombre a unos 6 kilómetros de ese lugar. Ninguno de esos 4 cuerpos han aparecido hasta el día de hoy. ¿Ok? Pero hubo un par de cadáveres que sí fueron descubiertos y detonaría una excavación del infierno. Que pondría a Plainfield en el mapa para siempre. El 8 de diciembre del 54, Mary Hogan, la dueña de una taberna que Eddie frecuentaba regularmente, se encontraba cerrando el local. Mary era una señora corpulenta de más o menos 80 kilos, divorciada 2 veces con nexos con la mafia de Chicago y que decía muchas malas palabras con un espeso acento alemán. Y ahí fue donde hizo como clic y le recordó a su mamá. O sea, era parecida a su mamá. La Bernia, su único crimen fue amarte. La verga, deja al muchacho. Su único crimen fue amarte. Ella y él se conocían bien por la frecuencia de las visitas. Ella veía en él un hombre solitario pero buena persona. Eddie veía en Mary una copia exacta de su madre, pero en negativo. Y nadie sabrá cuál fue el detonante, pero esa noche cuando se quedaron solos en el bar, Eddie cerró las persianas, sacó su pistola 22 y le disparó en la cabeza a la señora Hogan. Cargó el cadáver hasta su automóvil, Ford, y la puso en la cajuela y desapareció, dejando solamente un casquillo y las manchas de sangre de su víctima como evidencia. Le tomaría a la policía 3 años resolver ese crimen. En los 3 años restantes, antes de la captura, Eddie continuaba visitando cementerios para exhumar cuerpos. Ese era su hobby. Y aparte de eso, si se acuerdan que les dije que le gustaba leer. Bueno, no solamente le gustaba leer revistas de crímenes reales, aventureros en el Amazonas que se topaban con tribus caníbales y libros de anatomía. Ahora agregó a su lista de lectura los obituarios. Así es como buscaba a sus roomies. Buscaba señoras que se parecieran a la mamá que acababa de enterrar, porque era mucho más fácil. Ahí me equivoqué yo. Buscaba señoras que se parecían a su mamá y que el obituario dijera que la acaban de enterrar, porque así para él era mucho más fácil sacar los cuerpos. Ay, cabrón, me sacó un pedo, güey. Tenemos una invitada. No le hables, güey. Hola, mamacita. Una vez que sabía a quién quería, pasaba el día fantaseando sobre eso, pero deteniéndose a sí mismo para no caer en la tentación, hasta que en la noche algo lo poseía y entraba en un trance donde salía a uno de los 3 cementerios cercanos de su casa para sacar el cuerpo que quería, regresar con él a su casa. De hecho, él siempre declaró que no se acordaba que lo había hecho. Pero dijo, pues estaban los cuerpos en mi casa. O sea, era obviamente que fui yo, pero es que no me acuerdo. Che perra. En la privacidad de su casa, cuidadosamente separaba la piel del cuerpo para después cuidadosamente secar la piel, llenándola de periódico. Después utilizaba aceites para curarla y agregaba cintas de cuero para... Ahí va. Se está quedando bien dormido, güey. Dormido, güey, lo siento, güey. Ahí va. Secaba la piel y le agregaba cintas de cuero para convertir lo que era la cara de una persona en una máscara. Los pechos en un corset y las piernas en unos leggings. Todo esto era para finalizar. O sea, literalmente la historia de la masacre en Texas, ¿el asesino hace eso o no? Sí, no. Solo con Algo las así. máscaras. Las máscaras son de piel humana. Dice, todo esto era con la finalidad de crear un traje de piel verdadera, el cual Eddie se ponía completo. ¡Ey! ¿Sabes cuál era el favorito de Gil? El de la mujer bonita. Anda el perro allá, güey. Tenía una cara con pelo real, o sea, de la persona,
de una mujer que estaba maquillada y todo el pedo, y se ponía la cara, se ponía el cuerpo con los pechos de una mujer, se ponía lo de las piernas, los leggings que se dicen, y se vestía de mujer. No sé. Wow. El diablo. Y era su favorita la mujer bonita. Por eso Leatherface tiene 3 máscaras. Tiene la de la madre, la de el cazador creo que era, y la de la mujer bonita. Ahí va. Lo hacía con la finalidad de crear un traje de piel para ponerse, pero la intención de él no era convertirse en un travesti. Esto no tenía nada que ver con su sexualidad. Su transformación venía de la necesidad psicológica de tener una figura femenina y materna en su presencia. Su psique estaba tan roto que no sabía cómo vivir sin la influencia de su madre. El querer ser una mujer no era de algo sexual o algo de identidad de género. Para él era convertirse en su madre e invocar su presencia. Cuando se transformaba, caminaba por la casa en su traje dándose permiso de subir al segundo piso que tenía clausurado desde la muerte de Augusta. Y cuando el clima lo permitía, se salía a pasear a su rancho en su kigurumi de piel humana a la luz de la luna. Lo más impresionante es que durante todos estos años en el que él estaba de robatumbas y de cosplayer tenebroso, nadie en el pueblo sospechaba. Adolescentes que visitaban a Ed en su casa regresaban a sus hogares a contarle a sus papás historias de que Eddie tenía cabezas de humanas encogidas en su cuarto, y los papás no más decían que así que padre, me saludas al señor Ed. De hecho, el día después del asesinato de Mary Hogan, su amigo... O sea, ¿lo juzgaban loco? Sí, le decían, es un rarito. O sea, como que está malito, no le hagas caso, no Sí. sé. Sí, o sea, como que lo tiraron Exacto, yo allá. por mi casa. Dice, No hagan caso lo que después del asesinato de Mary Hogan, ¿se acuerdan la que le disparó? Porque La del bar. La del Sí, bar. sí, sí. Su amigo Elmo Wick le dijo que qué triste lo que le había pasado a la señora Hogan, y le comentó que si se hubiera casado con ella, de seguro no le hubiera pasado esto. Lo que le pasó... ok. A lo que él contestó que no desapareció. Está en mi casa colgado en mi cocina. Elmo se rió y pensó que solamente era un comentario de su simple extraño amigo Ed. Wow. O sea, el vato decía prácticamente, pues la maté, güey, la tengo en la casa, y el otro, sí, claro. Pero los días de soledad de Ed Gein terminarían... curioso? Ya no te quería interrumpir yo. Dime, me interrumpiste como que... Ed Gein era dato curioso. empezó a hacer todo este pedo porque a él le enseñaron fotos de la Segunda Guerra Mundial. Y su mente... bueno, de la Primera Guerra Mundial. Y su mente... De hecho, no, güey. Es de la Segunda. De la segunda es en el 55. La segunda fue a partir del... ¿qué? Terminó en el 39. 45 la Segunda Guerra A Mundial. partir del 39 hasta el 45, creo. Uh-huh. ¿Y sabes cómo sé cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se estaba formando el equipo de fútbol de los Rayados. Güey, ¿cómo sabes tanto? O sea, ¿cómo sabes tanta información de eso, güey? Porque Y es de me- fútbol, güey, o sea, ¿cómo sabes? Por Por- su papá. Por mi papá, porque cuando Ah. una vez, no sé si tú te acuerdas, sacaron una película de los Rayados de la historia. Sí. Bueno, mi papá me llevó a verla, güey, junto con mi carnala. Y fue cuando decía, en el 45 fundamos el club de fútbol Monterrey. Y yo, no mames, y se está acabando la Segunda Guerra Mundial, putos. Bueno, volviendo al dato curioso. Ed Gein, bueno, no sé si lo mencioné en la historia, que tenía una amiga. Está... Adeline. Bueno, ahí te va. Ahí te va ahí te va un dato curioso de tu dato curioso. ¡Pum! Pones doble dato curioso. Ok. Pero con la cara de mi mujer. En la realidad no eran amigos, eran conocidos. Bueno, es que ahí te va otro dato curioso de mi dato curioso, de tu dato curioso, de mi dato curioso. Ay, no puede ser, güey. Saca un dato Verga, curioso. Es que ¿Cuántas veces se va a repetir la transición en el capítulo, güey? No mames. Ya, güey. Es que ya va a ser un debate, güey. Porque Adeline
confirma eso a partir de que a Ed se le culpan los asesinatos, güey. Sí, y después Pero en una primera entrevista, ella sí confesó que tuvo relaciones sexuales con Ed y que estuvieron Bueno, mucho ahí tiempo va. juntos. Y en la segunda entrevista que le hacen, Lo niega todo. Lo niega todo, Sí. que se equivocó. Sí, de hecho, es a lo que se queda. No se confirma nada. ¿Sabes que se están se revolviendo confirma no se confirma nada. todo, güey? Y ojo, a la morra le gustaba el foco público porque la morra era fanática de un vato de New York que le tomaba fotos a los cuerpos y los ponía en los periódicos porque en ese entonces, o sea, incluso hasta El fotógrafo forense. el fotógrafo forense, güey, le llamaban. Ahí literal era de que acaba de ocurrir un asesinato, le informaban por la radio y iba y le tomaba foto del cuerpo y era lo que mostraban en el periódico. Sí. Y ella quería hacer de eso. Sí se escucha Denny, güey. Es que Ella- veo que te jalando ahí. Ella sí quería ser fanática de... La fanática. ella quería dedicarse a eso, entonces por eso esa morra ella le enseñó las fotos de la Segunda Guerra Mundial y Ed, al ser una persona enferma con brotes psicóticos, Pero de hecho, no sé si te acuerdas que Ed dice que no eran nada. Ed dice que no son nada. bueno, más adelante vamos a ver Ok, eso. vamos. Pero antes de eso, o sea, a lo que voy ¿Ya es puedo que seguir? sí, a lo que voy es que Ed no podía. Este episodio es el mío, güey. Sí, pero te decía de la torta, güey. Trae jamón. Sí, ese clip está bien verga. Pero, o sea, Ed en su mente enferma, en su mente, pues sí, mala, no distinguía la realidad. Él lo asumió como algo normal. Al momento de ver esas fotos, él lo asumió como algo normal. Por eso empezó a hacer lo que hizo. A la verga. ¿Ya? Adelante. Duda. ¿Cuánto fue? Que le valga verga, apenas vamos Un empezando. chingo, güey. Dice, pero el día de soledad de Ed Gein terminaría el 16 de septiembre del 57, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando fue a comprar antifreeze a la refaccionaria. La refaccionaria se llamaba Refaccionaria Harvent Production and Shop. La dueña y encargada de la misma, la viuda Warden, de 58 años, madre del ministerial Frank Warden, después de que... llega Ed y compró unos litros de antifreeze. Llegó con su frasco y le llenaron los litros de antifreeze. Pagó y salió de la tienda, dejando a la señora Warden escribiendo su recibo. Pero regresó unos momentos después y pidió ver los rifles que vendía la señora. La señora Warden le mostró un rifle Marlin calibre 22. En lo que él lo revisaba, la señora se puso a ver por la ventana, comentando sobre el nuevo carro de su yerno que había dejado estacionado afuera. Entonces, porque era temporada de caza en ese momento. Y ella estaba comentando de que no le gustaban los Chevrolets. Dándole la espalda a Ed, Warden no se dio cuenta cuando él había encontrado una bala en su bolsa de su overol. Cargó el rifle y antes de que la señora Warren terminara de hablar de que odiaba a los Chevrolets, le disparó en la cabeza y la historia se repitió. Otra copia negativa de su madre yacía tendida en el piso, víctima de su 22. Y de igual manera cargó el cuerpo a uno de los carros y se lo llevó a su casa y... agarró un carro de ahí. El problema para Gein es que ahora sí darían con él. El hijo de Warden, Frank, no perdió tiempo en investigar lo sucedido. En cuanto se dio cuenta de que su madre había desaparecido, cuando regresó de la cacería de venados. Primero que nada, le faltaba la caja registradora y en el mostrador estaba el recibo con el nombre de Ed Gein por el antifreeze. Aparte de que estaba el recibo, el despachador de la gasolinera de enfrente de la tienda, Bernard Musky, le dijo a Frank que vio a un hombre salir en su troca del garage de la ferretería a alta velocidad, y a Frank siempre le había dado ñañaras Gein, especialmente porque se la pasaba invitando a bailar y a patinar a su madre. En contra de sus emociones, Frank llamó al sheriff Art Ley y
Él junto al ministerial Arnie Fritz se dirigieron a la locación de Frank, quien les explicó la situación. Mientras tanto, Frank despachó a los oficiales Dan Chase y Puck Spence a casa de Ed. Cuando no lo encontraron ahí, se dirigieron a la casa de los Hill, donde sabía que Gin frecuentaba a visitarlos. Llegaron ahí y Grant Hill lo recibió en la puerta, y cuando le preguntaron que si había visto a Gin, informó que se acaba de tomar un café con él y que estaban en el carro, en el garage con su hijo, a punto de salir a la refaccionaria a ver el chisme de lo que había pasado. Y después de esto se fueron, y si estaba todavía adentro del carro, que lo estaban calentando. Después de preguntarle a los policías dónde había estado todo el día y confrontado, Eddie con ciertas inconsistencias en su historia, le dijo de la nada: me están tratando de incriminar. Dijeron: ¿incriminar en qué? Dice: de la muerte de la señora Warden. A lo que Chase le dijo: yo nunca dije que estaba muerta. Ahí fue cuando se empinó solito. Dice, cuando le dicen eso, cuando le dice, bueno, dijeron normalmente ya... ¿No escucharon, güey? Sí, ¿Qué? fue la perra. Fue la perra. No, pendejo, pero se escuchó que alguien lloró de aquel lado, güey. No. No escuché yo. Normalmente- Fue justo después de que la perra Gruñó. para allá. Tengo miedo. Esto dijeron, ya tenemos al asesino, y lo arrestaron ahí. La noche del 17 el sheriff le acompañó al capitán Schoforster. Entraron a la casa de Gin armados con un par de linternas a buscar a la señora Warden, logrando entrar por la cocina de verano, cuya puerta era la única que no estaba trabada. Lograron entrar por la cocina y se dieron cuenta de que era un desastre. El piso estaba plagado de basura y herramientas y latas de comida. Mientras Schoforster se adelantó a ver si la puerta que daba a la casa principal estaba abierta, Clay siguió investigando el cobertizo en el que se encontraba, cuando sintió que algo rozó su chamarra. Se volteó y él apuntó su linterna a lo que lo estaba tocando. Ahí, iluminado por la linterna, estaba el cuerpo pálido colgado, un cuerpo pálido colgado del techo. Había sido abierto desde el esternón hasta el pubis, y todos sus órganos habían sido removidos, al igual que su cabeza. Como con el cerdo, güey. Ujú. Pero no estaba muerta. No, sí. No, pues no mames, ya la abrieron todo, güey. No. Como si alguien estuviera preparando un venado o un cerdo para una carnicería. Shale alcanzó a decir: Dios mío, ahí está. Inmediatamente salió corriendo a la nieve a vomitar. El cuerpo estaba atado de los tobillos a través del tendón de Aquiles a un madero. Ambos brazos estaban atados a la muñeca hacia el mismo madero, haciendo quedar a sus costados. El cuerpo daba la ilusión de que estaba parada sobre el techo. O sea, como si estuviera parada sobre el techo. Algo curioso de este cuerpo en la autopsia, no sé si aparezca en la serie, se reveló que la planta de los pies estaba cubierto por una cantidad muy grande y no natural de polvo, como si hubiera estado caminando descalza. Pero lo que sabemos hasta aquí es que Ed la mató en la tienda. No sabemos qué pasó o por qué el cuerpo tenía polvo en los pies, como si hubiera caminado. Pues la tenía colgada, ¿no? O sea, la tenía Pero colgada. tenía como si hubiera caminado, no era cantidad normal. Es como si hubiera caminado. Ya es que se te impregna Pero como polvo. Por cuando tanto caminas. tiempo que la tenía colgada, ¿no? Pero Fue cuestión de un día, güey. y era como si hubiera ok. caminado. La casa del terror de Gin apenas comenzaba a ser descubierta, y el cateo duró unas... Cara, güey. ¿Qué? Dijo, apenas comenzaba, yo así de... Ah, pero aquí ya nomás te dicen que encontraron. Gracias, Dios. Tomo 1. Tomó uno Dice, de 10. el cateo de la casa duró una semana, durante el cual encontraron cosas como un bote lleno de chicles y otro lleno de arena. Los detectives notaron que los platos
se veían raros y la razón era obvia. Cuando tomó uno, se dio cuenta de que estaban hechos por la parte de arriba de un cráneo y los usaba como platos de desayunar. ¿Y de Encontraron, comida no tenía? ahí va, cuando encontraron un set de 4 sillas forradas en piel humana, brazaletes hechos con piel, un cinturón de pantalón hecho de puros pezones, una lámpara cuya pantalla estaba hecha de caras humanas, un tambor tonto, un bote de basura hecho de piel, caras colgadas en la pared como trofeos de caza, y el cordón para abrir las persianas estaba decorado con un par de labios humanos. Para este entonces ya habían traído un generador para meter luces a la casa. No contaste lo de... Ahí va. Para meter luces a la casa ya que no tenían electricidad. Encontraron el segundo piso y la sala bloqueados. Preparándose para lo peor, tumbaron barricada y para su sorpresa encontraron que estos cuartos se encontraban, a pesar de tener polvo, en condiciones prístinas. Él había convertido los cuartos que frecuentaba su madre en una especie de templo sagrado al cual no entraba. Cuando el mundo de Eddie se convirtió en la casa, cuando el mundo de Eddie se convirtió en la casa de su madre, quería que cada parte fuera un recordatorio de ella. No teniendo el valor de disturbar las partes sagradas, lo que hizo es que en su mente podía lograr que su madre estuviera en todos lados, convirtiendo todos los objetos del espacio en literalmente su madre, usando la piel de mujeres. En un punto de la búsqueda, un especialista del laboratorio de criminalista, Alan Wilomowski, levantó una caja de zapatos y la abrió, y se percató que adentro, por más inconcebible que pudiera ser, había una colección de genitales femeninos. Había 9 vulvas en total. Una había sido pintada con pintura plateada y tenía un moño rojo. Una tenía un moño rojo y arriba de todas, Alan Wilomowski había descubierto la vulva de la señora Warden. Se dio cuenta porque... ¿Cómo la identificó, güey? Ahí va. Se dio cuenta porque la pieza aún tenía una porción del mons pubis, parte de la vagina y el ano. Y en el cuerpo de la señora que estaba colgando, Alan notó que había... en el cuerpo que estaba colgando le faltaba esa parte. Ok. Alan notó que había gránulos en la vulva y se dio cuenta de que eran gránulos. Esos gránulos eran sal. Le preguntaron a Ed y dijo que le puso sal para ver si no se podrían tan rápido como las otras. A la cabeza de Warden, la cabeza de Warden fue encontrada dentro de un costal entre unos colchones. Y detrás de la puerta de la cocina, dentro de una bolsa de papel, encontraron lo que parecía ser una peluca, hasta que se dieron cuenta que tenía cuero cabelludo. Era la cabellera de Mary Hogan y su asesinato por fin había sido resuelto. Después de 3 años que Ed Gein se mantuvo, eso fue resuelto después de 3 años. Ed Gein se mantuvo callado por más de 12 horas de interrogación. Calma, la lleva a acabar. Cállate. Interrogatorio, pero finalmente confesó haber asesinado a las 2 mujeres, pero dijo que además que los demás restos eran cadáveres y que nunca había tenido sexo con ellos porque olían mal y no era higiénico. Pero si no leían mal. No, es que con él te das cuenta. ¿Sabes qué son los necrófagos? Necrofílicos. ¿O necrofílicos? Sí. Bueno, ya con él te das cuenta de que la necrofilia no nada más es tener sexo con el cadáver. Ok. Es amar el cadáver, hacer cosas con el cadáver, no nada más tener sexo con él. Es que termina siendo una filia. Una filia. Sí. O sea, no nada más es tener sexo, es amar el cadáver. La fiscalía no creía que todos los cuerpos encontrados en la casa fueron de cadáveres y que no había trabajado solo, ya que no era posible que una sola persona desenterrase tan fácil tantos cuerpos. De hecho, están seguros que debía haber tenido ayuda. Con la muerte de Georgina Watkins, Evelyn Hart y la de... Ok, ¿se acuerdan de los cuerpos que habían desaparecido? Sí. Bueno, se los echaron. O sea, tú tienes que ver con esos cuerpos.
porque había muchas cosas en la casa. Era mucha coincidencia. La primera teoría se esfumó cuando después de que Gin dio los nombres de las tumbas que robó, de varias les dio de 8 y o sea, fue donde fue a exhumar los cuerpos. Y se dieron cuenta de que todas estaban vacías. De hecho, estaba su fierro para la barreta. Se dieron cuenta de cómo fue que pudo sacar los cadáveres tan rápido, mientras que ahí va, para que sepan cómo sacó los cadáveres tan rápido. Mientras que el ataúd estaba a 2 metros bajo tierra, como lo pone normalmente, había una lápida de concreto o metal que quedaba a solo 1 de superficie, y era la única cubierta que tenía el ataúd. Y hay cuenta que lo único que hacía era llegar, como llegaba luego por los obituarios, la tierra estaba recién echada, era más fácil quitar 1 metro de tierra, llegabas a esa cubierta, la levantabas y ya tenías acceso al ataúd. Ya, puta madre, ya va a acabar, ya casi acabó. Espérate. Espérame, ya me perdí. Dice, la segunda teoría de la fiscalía se derrumbó cuando, a pesar de que encontraban más huesos en una zanja en la propiedad de él, donde había un cráneo con una muela de oro que parecía ser de hombre, después se comprobó que no lo era de una mujer. Y aunque había una discrepancia entre números de narices que encontraron en una caja, todo apuntaba a que había más cuerpos de los que Gin había dicho, pero la fiscalía solo pudo probarle los 2 asesinatos de las 2 señoras. Entonces solo le pudieron probar 2 asesinatos. Además, después de recibir una examinación psicológica, se determinó que Ed, a pesar de estar mentalmente estable para su juicio, sufría de problemas mentales, esquizofrenia, y también fue diagnosticado como un psicópata sexual. Y el 17 de noviembre del 57, Ed Gein, a sus 51 años de edad, fue declarado no culpable por razones de demencia y fue condenado a cadena perpetua en el hospital psiquiátrico. Su casa de los espantos se quemó unos días después, antes de que fuera subastada. Supongo que era obvio, porque pues no querían que fuera como algo turístico, ¿verdad? Como la bueno, es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Uno café? ¿Uno grande? ¿Como boxer? Ah, sí, anda por aquí. Ahí está, güey, ahí está. Sí, ese ya andaba por aquí. Sí, de hecho lo vimos en la tarde. ¿Qué pasó, Pancha? Lo veo. Ya voy a acabar. Así que ahorita te das tus datos. Está asustado. Dice, antes de que fuera... Me culiaste, Saúl, no vuelvas a hacer Sí, eso, güey, a mí güey. también me sacaste un Me pedo. asusté. Dice, antes de que fuera subastada, porque pues no querían que se... Güey, perdón, güey, pero es que el corazón sí se me puso Sí, a sí, mil, sí. güey. Bueno, pues la casa fue quemada antes de que la subastaran, porque no querían que... Iba a decir que, de hecho, el hijo, el que era policía, Frank. Frank, fue el que iba a subastar la casa, güey, como venganza de este güey. Y de hecho, antes de eso, güey, se hicieron subastas, güey, dentro de la casa. Y el vato cobraba la entrada. Y decía de que pasen a la casa del asesino de... ¿Cómo se llamaba el pueblo? De Plainfield. De Plainfield, el carnicero de Plainfield. Y decía, llévense todo por centavos, güey. O sea, porque en ese entonces manejaban mucho los centavos. Era una ganancia súper pasada de verga los centavos. Dice, de hecho lo único que sobrevivió fue su Ford Sedan del 49, quien lo compró un dueño de un carnaval de nombre Van, quien cobraba 25 centavos porque te sentaras dentro de él y podía tomarte una foto en el carro de Ed Gein. Y el 27 de julio del 84, a sus 78 años de edad, Ed Gein falleció de complicaciones respiratorias a causa de un cáncer que tenía en el hospital psiquiátrico Mendota, en Madison, Wisconsin.
Los últimos años de Ed Gein son descritos como muy placenteros. La vida de estar acompañado de gente y de órdenes y disciplina de que hacer todos los días era exactamente lo que quería él. Bueno, ahí va. Más o menos lo que es triste es que él mismo dijo que si se hubiera casado o si algún vecino se hubiera dado la vuelta de vez en cuando a preguntarle cómo estaba, quizá no hubiera hecho lo que hizo, porque gran parte de lo que lo llevó era por no estar solo. Su soledad. Uno de los detectives que estuvo en el lugar habla de que... Ay, cabrón, bájate. Uno de los detectives que estuvo en el lugar habla de la casa, tenía... Ahí va, este es un dato, esto ya lo último. Uno de los detectives dijo que era muy raro porque dice que había mucho polvo en lugares donde Ed Gein debería haber vivido. Que había exageradamente polvo, como si nunca hubiera estado ahí. Como si estuviera deshabitada. Sí. Y mucha gente dice que lo vio quedándose en graneros o otros lugares. Así que especulan de que nada más iba a la casa a hacer sus trabajos. Y que podría haber otras cajas con más restos en algunas otras partes de ahí. Ok. Eso está... Muy turbio, güey. Y chicos, eso fue el carnicero No fue, ese es el Rostov, güey, ese es otro. Sí. Esto fue la historia de Ed Gein. ¿Qué les pareció? Muy buena, güey. Muy largo. La verdad, Pero buena. muy buena, güey. Si tienen la oportunidad, la gente vean la serie. ¿En qué está? ¿En Netflix? Netflix. Se llama Monstruo, la historia de Ed Gein. Pero sí, güey, hay muchas incongruencias en el caso, güey. Pero, o sea, el vato sí estaba muy mal de la cabeza, güey. O sea, no estaba loco, estaba enfermo, güey. De hecho, había hasta guantes de piel humana. Uh-huh. Sí, estuvo muy denso. De hecho, posiblemente estuvieron viendo algunas imágenes las que se pudieron poner. Uh-huh. Porque sí. De hecho, hay una donde está la lámpara así de la... Me parece haber visto algunas imágenes así Sí. de ese tipo La de... lámpara era de piel. Y tenía lo una que- cara. Una y- cara, y sí, sí, sí. Lo que la sostenía era una columna vertebral completa. Y creo que también llegué a ver Conectada una a la de un cadera. sillón, güey. Sí. La de las sillas, y eran 4. Hizo el set de 4 sillas. Y el cinturón de pezones. Era un cinturón completamente hecho de pezones. Y bueno, chicos. Güey, de principio a fin, güey, estuvo muy turbia. Yo no había Sí. escuchado de eso, pero ahora que lo platicas, güey, digo, encuentro muchas similitudes con ajá. En especial, por ejemplo, lo que decías De las caras. de Pretty Woman, La mujer bonita. la mujer sí, sí, sí. Sí, era la favorita de Ed Gein, porque era la que usaba para vestirse de mujer. De hecho, Güey, lo que no me explico es cómo hacía las máscaras, güey. es que el vato le sabía la taxidermia, güey. Pero, o sea, sí se veía parecido, o sea, como si fuera la cara. No, o sea, sí se veía que era... Una máscara total, güey. Sí, se veía como una máscara, pero estaba hecha de piel humana. Era la cara de alguien, güey. Sí, o sea, tal cual, güey. Como si Bueno. hubieran arrancado la cara. Y el vato, esto fue lo que te dije, que él se supone que ayudó un poco Eso no pasó. al caso de Ted Bundy. Porque en la serie, güey. Es falso, es falso. Falso. Sí, ya sé. Falso. Lo siempre dice eso como si estuvo ahí. Pero Bueno, bueno, es que en tampoco realidad, dicen. en realidad no hay como datos de que sí pasó, güey. O sea, pero en la serie sí explican que cuando estaba todo lo de Ted Bundy, güey. Porque a partir de Ed Gein se hizo muy de moda ese pedo de los asesinos seriales, güey. Es que ahí va. Que de hecho hay un güey que tenía injertos de tetas, literalmente, que estaba encarcelado, que también se hizo famoso porque mató a 8 enfermeras en una casa que vivía. Y ese güey le mandaba cartas a Ed Gein en el psiquiátrico diciéndole que él era su fan. Ese de las enfermedades no me las sé, te puedo investigar. Pero ahí te va. ¿Por qué te digo que no es cierto? Porque Ed Gein nunca fue un asesino serial. Sí, yo sé.
Ahí va, para que sepan cómo se determina un asesino serial. Un asesino serial debes de tener mínimo 3 asesinatos con un tiempo de enfriamiento. Y culmina todo con Güey, ya, el estoy- tótem o el recuerdo. Se llevan algo, lo que sea, algo que recuerde ese asesinato. El por qué Ed Gein no pudo ayudar lo de Ted Bundy, simplemente porque Ed Gein no pensaba como Ted Bundy, porque no era un asesino Bueno, serial. es que en la serie no te lo explican como de que sí era un asesino serial. Simplemente ayudó en el hecho del caso, güey. Porque, te digo, tenía un admirador, güey, que se convirtió en asesino. Y ese admirador que se convirtió en asesino era Ted Bundy, era admirador de él. Y ese Ted Bundy le mandaba cartas a la cárcel, güey. Al vato. Yo no recuerdo eso en la historia de Ted Bundy, pero puede que me esté equivocando. Ted Bundy se inspiró de ese vato que mató a las 8 enfermeras. Pero lo curioso de Ted Bundy es que él coleccionaba las cabezas. Sí. Él cortaba las cabezas, entonces en la serie como lo retratan. Yo me estoy basando totalmente en la serie, o sea, no hay registro de que esto pasó. Pero van y visitan a Ed Gein cuando ya está medicado, cuando ya está normal, no te duermas, Luan. Está Ya todo córtale, güey, derrotado, ya después güey. hablamos de esto. Van a ver varios Bueno, encuadres ahí, güey, todo mosqueado. ya Sí, para, pues, ya para quítalo, güey, terminar. al chile, güey. O sea, fueron a buscarlo para checar porque querían ver en qué les podía ayudar al caso. Y le dicen, es que él colecciona las cabezas. Dice, pues por ahí deberían de empezar. Dice, para cortar una cabeza no se puede usar una sierra eléctrica porque te hace un desastre al momento de cortar. No se puede usar una sierra de madera porque se rompe o se llega a quedar atorada. Y empezó a mencionar varias así sierras. Dice, lo que yo creo que usa, porque te da un corte uniforme, y a lo que veo en las fotos, es un corte muy uniforme, muy derechito. Es una sierra de arco. Dice, y las de tal no me acuerdo qué marca menciona. Dice, las de tal marca son muy buenas. Si quieren encontrarlo, investiguen en la zona donde encuentran los cuerpos. Donde compran sierras de arco. Porque a esas se les acaba muy rápido el filo. Ok. Y así es como ayuda al caso de Ted Bundy. Que como digo, no hay registros de eso en la vida real. Pero sí. Lo que sí pasó es que sí recibía muchas cartas. Como todos. Recibía muchas cartas al psiquiátrico. Pero bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado que estuviéramos vestidos. En lo poquito que se logró ver, porque Sí. A mí se me vio todo. nos ganó el frío. Habrá censura. Roca, muchas gracias por haber venido a Monterrey. Porque Gracias estamos por la grabando en invitación Monterrey. Eso y- fue lo que no dijimos. Estamos grabando en Monterrey. Y entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Se te agradece. Gracias. Saúl, gracias por estar aquí también. Perra, ¿tú también? Le digo perra porque no sé si tiene nombre o no. Perra. Esa para madre. Perra uno. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Algo que quieran agregar últimamente? Roca. Suscríbanse. Suscríbanse, Denle síganos, like. denle like. Los quiero. No me quiero dormir. Saúl. Nada, todo bien. Así que chicos, ya saben que esto fue una producción de Freak Show Production. Y muchas gracias por habernos sintonizado. Y nos vemos. Cuídense. Hasta la noche. Y feliz Halloween. Espero que se le estén pasando, se le hayan pasado muy bonito. Nos vemos. Bye. Saúl, ya sabes que le tienes que puchar ahí. Sexo.